no hay problema, incluso mejor si podemos ir empezando. Muy bien, bueno, muchas gracias Pablo y te escuchamos. No sé si quieres presentarte primero. Sí, podría compartir un PowerPoint que tengo, no sé si se puede Sí, ya compartir, estás ya habilitado. está, ya está para ahorita, perfecto, perfecto. Entonces voy a compartir eso, así comenzamos. Eh, Momentito que pongo para compartir. No sé si se está compartiendo o no. Sí, ¿Sí? Perfecto, ahí perfecto. se ve la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, eh, muy bien, me decía Marcelo una presentación. Bueno, mi nombre es Pablo Santiago Furlotti, soy de Rafaela, Santa Fe, y en estos momentos estoy en el viejo continente con bastante calor, como decíamos recién, porque todavía no empezó el verano, pero ya está presagiando un verano muy, muy intenso. Aquí estoy estudiando en la Facultad de Filosofía y Teología y bueno, quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre unos temas que conciernen al diálogo judeo-cristiano. Y bueno, ahora la temática que voy a tratar está relacionada con un evento que hace poquito tuvo lugar aquí en la ciudad, que les voy a comentar rápidamente para después ya empezar con el desarrollo del tema. ¿Sí? Bueno, para los que no me conocen, yo con el diálogo interreligioso venimos trabajando con Ángel, Joel, Raúl, desde el tiempo año 2012, 2013, estando ya en San Miguel de Tucumán, ¿no? Desde allí venimos hace muchísimos años, bueno, con muchas publicaciones, investigaciones, etcétera, diálogos compartidos. Así que ahora, a pesar de las distancias, seguimos conectados gracias a estos recursos que nos brinda la tecnología. Lo que quería compartir con ustedes, el tema que quería compartir con ustedes en este encuentro, lo he titulado así de manera general: Judíos y cristianos, contribuciones recientes para el diálogo teológico entre judaísmo y cristianismo, por supuesto. Eh, ¿Por qué pongo contribuciones recientes? Bueno, por lo siguiente, ¿no? Y aquí empiezo ya con las diapositivas, espero que se puedan ver bien en la proyección. En este año 2025, ¿sí? Que ya estamos prontos a cerrar el primer semestre del año, ¿sí? Pasa muy rápido, el primer semestre del 2025, se cumplen 60 años de la finalización del Concilio Vaticano II, ¿sí? Esto ya lo sabe, es solamente una mención como para contextualizar la temática. Se cumplen 60 años porque el Concilio Vaticano II finalizó en 1965 y en el 2025, bueno, 60 años de su finalización. Y en ese año, en 1965, se publicó, entre los distintos documentos del Concilio Vaticano II, el documento Nostra Aetate, documento importantísimo, pionero para el diálogo judeo-cristiano. Ese documento se publica, se termina de redactar y se publica en el año 1965, previo a la finalización del concilio. Por lo tanto, también en este año, el año jubilar, el año del jubileo 2025, se celebran 60 años, se conmemoran 60 años de Nostra Aetate. Con este motivo, ¿sí? Ustedes han visto que siempre que se celebran 50 años, 60 años, es decir, cuando hay un número redondo así, es como que especialmente digamos, se traen a colación las conmemoraciones, ¿sí? Podemos conmemorar distintos acontecimientos en cualquier momento del año, pero los números así redondos, 50, 60, las décadas, es como especialmente importante, ¿no? Bueno, forma parte de de nuestra idiosincrasia, ¿no? De celebraciones y conmemoraciones. Bueno, al celebrarse estos 60 años, conmemorarse estos 60 años, se han publicado numerosos trabajos, ¿sí? Ya sea en revistas o en libros, ¿sí? Sobre la cuestión del diálogo judeo-cristiano.
Esos trabajos que se han presentado, vuelvo a repetir, recién vamos el primer semestre de 2025, van a aparecer muchos más, ¿sí? En el segundo semestre. De hecho, hay algunos congresos que se van a hacer en septiembre, octubre de este año. O sea que en el segundo semestre todavía hay eventos y actividades relacionadas con los 60 años de Nostra Aetate y con el diálogo judeo-cristiano. Pero ya ahora, en este primer semestre, se han publicado revistas y libros muy importantes, ya sea en lengua castellana como en otros idiomas. E incluso se han hecho traducciones de libros que estaban publicados muy importantes hace un año, 2 años en inglés o en alemán y se han traducido al castellano. Esto ha quedado reflejado particularmente, y con esto hago referencia a lo que les decía al comienzo, con una actividad que se ha realizado hace muy poquito, que terminó el fin de semana pasado, que fue la Feria del Libro. ¿Sí? Ustedes saben que la Feria del Libro de Madrid es una de las más importantes, ¿sí? A nivel europeo, muy interesante. Estuvo desde fines de mayo hasta este último fin de semana de junio, ¿sí? O sea, casi 3 semanas. Fue un evento muy importante, es un evento cultural muy importante, y allí se ha podido ver, porque como ustedes saben, como pasa también en Argentina o en otros países, la Feria del Libro, hay distintas casetas donde hay distintas editoriales, distintas librerías, etcétera, que ofrecen sus publicaciones o publicaciones de autores conocidos. Bueno, había muchas editoriales cristianas, una editorial judía también, es decir, había muchos libros o presentaciones religiosas, por decir así, y allí entonces aparecieron muchísimas publicaciones que a veces uno no las tiene todas juntas como sucede en una feria de libro. Feria de libro, imagínense, esta última hubo más de 300 casetas, es decir, 300 como stands, diríamos, de editoriales, librerías, etcétera. Bueno, allí yo no pude estar todos los días de la Feria del Libro porque obviamente tengo mis actividades en la universidad y demás, pero en los días que pude participar he podido incluso conocer, charlar con autores y he visto ahí publicaciones. La medida que me dieron la posibilidad del bolsillo, pude comprar incluso algunas publicaciones muy importantes, muy interesantes sobre la cuestión del diálogo judeocristiano, la historia del judaísmo, investigaciones que se han hecho muy interesantes. Por ejemplo, aquí tengo rápidamente muestro una traducción que se ha hecho recientemente de un estudio que estaba publicado en inglés sobre estudios sobre el judaísmo temprano, ¿sí? El judaísmo de la época del Segundo Templo, investigaciones arqueológicas, históricas, que vienen muy bien para interpretar cómo era el judaísmo y conocer el judaísmo en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo de Tarso, etc. O sea, muchísimas publicaciones muy interesantes se han visto, bueno, en esta feria. Bueno, por esta razón, ¿sí? Esto es la contextualización, por esta razón, entonces me pareció importante mostrar, obviamente, algunas, hacer referencia más que mostrar, sino, aludir a algunas de estas investigaciones que me han parecido interesantes y que por supuesto podemos seguir profundizando y que seguramente durante el año se van a multiplicar. Estas publicaciones últimas o recientes que tienen tres características. Algunas analizan, como ven ahí ustedes en la diapositiva, algunas analizan los pasos realizados en estas 6 décadas de diálogo judeo-cristiano desde Nostra Aetate hasta nuestros días. Es decir, hacen una presentación un poco de la historia de cómo se fue dando en estos últimos 60 años el diálogo judeo-cristiano, que me parece que no es menor, a pesar de que nosotros en este grupo conocemos los pasos y demás, incluso los hemos reiterado varias veces, pero muchísima gente no los conoce. Y es muy importante, ya, tanto judíos como cristianos, ¿sí? No conocen todos los documentos, los encuentros, los pasos que se fueron dando en el diálogo judeo-cristiano, y por lo tanto me parece muy bueno que estas publicaciones lo den a conocer. Otras publicaciones abordan temáticas particulares, ¿sí? Cuestiones particulares del diálogo judeocristiano, por ejemplo, la idea de pueblo de Dios, y otras que también hemos dialogado varias veces en este encuentro. Y por último, otro tipo de publicaciones presentan perspectivas para profundizar y avanzar en el diálogo teológico judeo-cristiano.
Bueno, yo me voy a centrar en estas últimas, ¿sí? En estas últimas consideraciones, analizando una serie de publicaciones muy interesantes y muy sugerentes sobre las compresiones o interpretaciones o formas de entender que tuvo Pablo de Tarso el judaísmo de su época, ¿sí? Es muy interesante, ahora voy a hacer una presentación general. Algunas publicaciones se han centrado en esta cuestión y me parece que es bien interesante porque abre algunas perspectivas sobre el diálogo teológico judeo-cristiano y perspectivas para la actualidad. ¿Mm? Bien, hecha la presentación, le decía, yo me voy a centrar ahora en algunas publicaciones, unos artículos que salieron en la revista Iglesia Viva y otras publicaciones que se refieren a Pablo de Tarso. Por ejemplo, una traducción que se ha hecho hace poquito en Editorial Sígueme sobre una interpretación que hace Pablo del concepto de gracia de Dios, muy interesante. Bueno, en algunos de estos textos me voy a basar de manera general para hacer esta presentación. Me voy a entonces centrar en la interpretación realizada por Pablo de Tarso de la universalización del mensaje de salvación. Ese sería más o menos, de hecho en pocas palabras, la cuestión. ¿Sí? Bien, para eso brevemente quiero recordar unas cuestiones, ¿sí? Que todos sabemos, pero para volver a tener frescas y poder desarrollar la temática de hoy. ¿Mm? Recordemos rápidamente algunas cuestiones. Pablo de Tarso nació está mal escrito ahí en la diapositiva, recién me doy cuenta, entre los años 5 y 10 después de Cristo aproximadamente, ¿sí? Entre el año 5 y el año 10 podemos ubicar el nacimiento de Pablo de Tarso. ¿Y dónde nace? Nace precisamente en Tarso de Cilicia. ¿Mm? Eso está explicado en Hechos de los Apóstoles, la ciudad de Tarso aparece mencionada, y es muy importante este dato porque en la ciudad de Tarso era muy importante la comunidad judía que vivía ahí, pero también las comunidades de filósofos, estoicos y demás que van a influir también en el pensamiento de Pablo y que tenemos que tener en cuenta para la interpretación de sus textos. Bien, otro dato importante a recordar es que Pablo fue educado en una familia judía, eso lo dice en una de sus cartas, Filipenses 3:5. Él dice claramente que es hijo de judíos, de la tribu de Benjamín, aclara él. Acuérdense que de la tribu de Benjamín era el primer rey que tuvo el pueblo hebreo, el rey Saúl. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces es probable que Pablo, que tenía como nombre hebreo Saúl o Saulo, haya tomado el nombre de ese primer rey, ¿sí? Del pueblo hebreo que era de la tribu de Benjamín, como la familia de Pablo que era de la tribu de Benjamín. Una familia judía de la tribu de Benjamín. Lo dice en Filipenses capítulo 3. Bien, los Hechos de los Apóstoles también nos dicen que fue formado por el rabino Gamaliel, ¿sí? O sea, en su formación judía, en su formación propia del judaísmo, Gamaliel fue muy importante, según los Hechos de los Apóstoles. Y además hay que recordar que fue formado en el ámbito de la tradición farisea. Por eso también dice en la carta a los filipenses, dice yo, en cuanto a la ley, fariseo, ¿sí? Dice Pablo, él mismo dice en una de sus cartas. O sea que dentro del judaísmo de la época en que vivió Pablo, que como decimos nació entre el año 510 aproximadamente y murió alrededor del año 60, más o menos, esto es aproximado porque no hay fechas exactas. Bueno, en ese judaísmo que vivió Pablo, ¿sí? En el que fue formado, que era un judaísmo muy plural, muy diverso, había muchos grupos, ustedes saben que en los evangelios aparecen mencionados los saduceos, los fariseos, los celotes, y en los evangelios no aparece mencionado, pero sabemos, gracias a los estudios arqueológicos, que también había otro grupo que eran los esenios de Qumran, ¿sí? Que tenemos mucha información debido a los descubrimientos que se llevaron a cabo en el año 1947 en Qumran, ¿sí? Había una especie de monasterio, una especie de lugar donde vivían los esenios, que era un grupo de judíos que vivían a orillas del Mar Muerto, en una zona desértica, y que también era un grupo que formaba parte del judaísmo. O sea que en el tiempo de Pablo el judaísmo era muy diverso, muy plural, ¿sí? Había grupos saduceos, grupos fariseos, grupos esenios, etc. Bueno, de esa
pluralidad que se vivía en el judaísmo de la época de Pablo, Pablo fue formado dentro del grupo de los fariseos. Que, cuidado también, dentro del grupo de los fariseos también había una gran diversidad. Lo sabemos por historiadores como Flavio Josefo y también por los datos que nos ofrecen la Sagrada Escritura, de que el grupo de los fariseos era muy diverso. ¿Sí? Muy diverso. Había algunos fariseos que eran muy flexibles y muy abiertos a dialogar. Recuerden, por ejemplo, Nicodemo, que se fue a entrevistar personalmente con Jesús, según el Evangelio de Juan, era un fariseo, pero con una apertura. Y había otros fariseos que eran más bien reticentes, lo cual es comprensible. Aparecía este Señor Jesús que, bueno, entonces no sabían cómo tomar, o si era un profeta, si no, cómo. Entonces también algunos tenían cierta resistencia. Entonces, el grupo de los fariseos era un grupo diverso. Pablo, en un primer momento, va a formar parte del grupo de los fariseos que eran reticentes, que eran, digamos, bastante cuidadosos con respecto a Jesús de Nazaret, a tal punto de que, según nos cuenta el mismo Pablo en sus cartas, él llegó a perseguir al grupo de los discípulos de Jesús porque consideraba que eso era ajeno al judaísmo, que eso, ¿no? Entonces, en algún momento tuvo una actitud como de persecución hacia los discípulos de Jesús, ¿sí? Bueno, todo esto para recordar un poquito cosas que ya sabemos, por supuesto, pero que son importantes tener presente con respecto a Pablo. Ahora bien, perdón, he salteado aquí. Sí. Ahora bien, en un momento determinado de su vida, puede ser hacia el año 35 aproximadamente, volvemos a repetir porque eso no tenemos la fecha exacta, Pablo experimenta un encuentro con Jesús, ¿sí? Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Pablo de Tarso se encuentra con Jesús, ¿sí? Hay un encuentro allí, está relatado varias veces en los Hechos de los Apóstoles, como 3 veces, ¿sí? Y después también está en las mismas cartas de Pablo, en Gálatas, en Filipenses, esta experiencia que él vivió. Se encuentra con Jesús, ¿sí? Ese Jesús del cual los discípulos de él, Pablo los estaba persiguiendo, bueno, se encuentra con él y Pablo queda de una manera perplejo con ese encuentro, ¿sí? Inmediatamente queda ciego, dice el relato de los Hechos de los Apóstoles, pero bueno, queda perplejo porque no sabe qué es lo que pasaba, qué es lo que le pedía Dios de todo esto que estaba viviendo. Entonces dice, este es un dato que a veces se nos pasa por alto, dice la carta a los Gálatas, que es una carta escrita de puño y letra de San Pablo, que Pablo se retiró primero a Arabia y luego a Damasco durante un periodo de 3 años después del encuentro con Jesús. Esto es bien interesante, 3 años no es poco, ¿sí? O sea, Pablo se encuentra con Jesús, queda ciego, recuerdan el relato, después recupera la vista, etcétera, pero después tiene que hacer todo un proceso como para asimilar y masticar eso que había experimentado. Experimenta un encuentro con Jesús, ¿sí? Jesús como que lo cuestiona porque estaba persiguiendo a sus discípulos y Pablo queda un poco perplejo y se toma un tiempo como de 3 años, ¿sí? Dice la carta a los Gálatas, donde se retira, posiblemente como una especie de retiro, ¿sí? Para asimilar toda esta cuestión e interpretar esto que le había pasado. Y después de esos 3 años, dice así la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 17 y 18, pasados esos 3 años, se va a encontrar con Pedro y con Santiago, con algunos de los apóstoles, ¿sí? Del grupo de los 12. Bueno, especialmente dice que se encuentra con Pedro, con el que pasa unos 15 días, y después con Santiago. Pero antes de todo ese encuentro con los demás apóstoles, Pablo tiene que procesar, ¿sí? Durante 3 años lo que le había pasado. ¿Qué pasó durante esos 3 años? Bueno, aquí no tenemos datos, pero en algunas de estas publicaciones recientes se ha lanzado como una hipótesis o como sí, una hipótesis diríamos porque no es algo seguro, no tenemos una comprobación ni tenemos datos de lo que pasó durante esos 3 años, pero la idea de que Pablo tuvo que procesar entonces ese encuentro con Jesús y tuvo que interpretarlo de alguna manera, porque, claro, él era un fariseo, ¿sí? Un judío fariseo que estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Ahora
¿sí? Jesús se le aparece, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir persiguiendo a los discípulos de Jesús o va a cambiar su actitud respecto a eso? Ahora, si cambia de actitud con respecto a eso, ¿eso significaría abandonar el judaísmo o no? Bueno, esas preguntas seguramente de alguna manera, no digo estas preguntas así como las estoy formulando, pero de alguna manera estas cuestiones tienen que haber surgido. Es decir, bueno, ahora, ¿qué sigue después de este encuentro con Jesús? ¿Dejo de perseguir a los discípulos de Jesús? Eh, pero ¿puedo ser discípulo de Jesús y ser judío? Es decir, todo un proceso que le llevó 3 años de masticar, asimilar, rumiar, ¿sí? Y posiblemente durante ese tiempo el encuentro con las Escrituras, acuérdense que Pablo, fariseo, lo hemos recordado recién, formado a los pies de Gamaliel, conocía las Escrituras. En la época de Pablo no estaba el Nuevo Testamento. Obviamente Pablo va a ser uno de los primeros que escribe los primeros escritos del Nuevo Testamento, que son sus cartas, ¿sí? Los evangelios no estaban escritos. Obviamente que la enseñanza de Jesús se transmitía oralmente. Había algunas frases sueltas de Jesús escritas, pero los evangelios no estaban escritos. Los evangelios se escribieron tal como los tenemos ahora, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, después de la muerte de Pablo. Entonces, durante esos 3 años, las escrituras que tenía Pablo eran lo que conocemos el Primer Testamento, ¿sí? Llamado por los cristianos a veces Antiguo Testamento, ¿sí? El Primer Testamento, es decir, el Tanaj judío, era lo que Pablo tenía para tratar de asimilar esta experiencia que había tenido de encuentro con Jesús e interpretar un poco cómo iba a ser su vida, su judaísmo, su vivencia del judaísmo después de ese encuentro con Jesús. Bien, ya sea en esos 3 años de retiro como en tiempo posterior, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo le llevó masticar y meditar todo esto, pero lo cierto es que Pablo interpretó, y eso lo sabemos por su comportamiento posterior, por lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, que vemos en las cartas. Pablo interpretó que no estaba en contraposición con el judaísmo el mensaje de Jesús. Por eso Pablo no dejó de ser judío, ¿sí? Pablo murió siendo judío, ¿m? Pero ahora su judaísmo fariseo iba a estar de alguna manera encarado desde otra perspectiva. En vez de ser un perseguidor de los discípulos de Jesús, él ahora iba a ser un colaborador de los discípulos de Jesús, pero ¿para qué? Para anunciar el mensaje de la salvación a los gentiles, ¿sí? O sea, él interpretó, ¿sí? A través de todo un proceso de reflexión, de lectura de textos bíblicos, etcétera, de alguna manera parece que interpretó, comprendió que lo que él estaba llamado no era abandonar el judaísmo, sino a convertirse en un judío que tenía que anunciar el mensaje de salvación que había recibido el pueblo judío a los gentiles, ¿sí? Ahora, eso estaba en contraposición con los textos de los profetas, con los textos del Antiguo Testamento. No, Pablo llegó a la conclusión de que eso no estaba en contraposición con los textos de los profetas, sino al contrario, estaba en cumplimiento, en estricto cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, paso a continuación a proyectar un texto de la carta a los romanos. Carta a los romanos fue la última carta que escribió Pablo, es de algún modo su testamento, una de las cartas más maduras del pensamiento de Pablo, y nos encontramos con este texto que a veces lo hemos pasado por alto, seguramente lo hemos leído, pero que puede pasar por alto. Fíjense en este texto que estoy proyectando, todo lo que está en cursiva son citas del Antiguo Testamento, del Primer Testamento, es decir, de los salmos, de los profetas, etc. Lo voy a leer. Esto está en el capítulo 15 de la carta a los romanos. Y dice así Pablo: acogeos mutuamente como os acogió Jesucristo para gloria de Dios. Pues afirmo que Jesucristo se puso al servicio de los circuncisos. Vuelvo a repetir, afirmo que Jesucristo se puso al servicio de los circuncisos para manifestar que Dios es veraz. Es decir,
para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles alabasen a Dios por su misericordia. Como dice la Escritura, y acá Pablo empieza con todo un arsenal de citas mostrando de que lo que él está diciendo no está en contraposición con los textos del Tanaj, con los textos del Primer Testamento. Dice, como dice la Escritura, por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar, ¿sí? Otro texto, gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo. Y también, otro texto, alabad naciones todas al Señor y cántenle himnos todos los pueblos. Y a su vez, Isaías dice, ahora, todo esto fueron citas de los Salmos, del Deuteronomio, ahora viene una cita de Isaías. A su vez, Isaías dice, aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones, los gentiles. En él pondrán las naciones, los gentiles, su esperanza. Y continúa Pablo que el Dios de la esperanza colme de gozo y la paz que da la fe hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Bien, nótese en este texto la cantidad de citas del Tanaj, del Primer Testamento, que Pablo utiliza precisamente para mostrar que la tarea de anunciar el mensaje de salvación a los gentiles no es algo opuesto a lo que dicen las escrituras judías, sino que es precisamente el cumplimiento de las escrituras judías. Esto también se puede ver, por ejemplo, aquí debajo en la diapositiva lo pueden ver, Isaías 49:6 está reinterpretado en Hechos de los Apóstoles 13. En Hechos de los Apóstoles Pablo hace un discurso, Hechos de los Apóstoles 13, un discurso, ¿sí? Muy interesante, y toma el texto de Isaías 49:6 que habla de el anuncio de la salvación a los gentiles, y él dice que eso se está cumpliendo por la predicación de los discípulos de Jesús a los gentiles, ¿sí? Entre ellos él es el apóstol de los gentiles. Esa predicación y ese anuncio que se está haciendo de la salvación de Dios a los gentiles es el cumplimiento de las profecías del Primer Testamento. O sea, recapitulemos para que se vaya entendiendo la idea. Pablo se encuentra con Jesús, ¿sí? Ese encuentro lo deja perplejo, ¿sí? A tal punto que metafóricamente dice que queda ciego, es decir, lo deja como enceguecido, como, bueno, hasta que se toma un tiempo, 3 años, ¿sí? Después se encuentra con Pedro, y durante todo ese tiempo él va madurando o va interpretando ese encuentro que tuvo con Jesús. Ahora, ¿cómo lo interpreta? Bueno, evidentemente por los textos que tenemos y por los escritos de Pablo que tenemos por sus cartas, Pablo en ningún momento interpreta que el encuentro con Jesús significa que tiene que abandonar el judaísmo, sino que tiene que vivir el judaísmo pero de otra manera. Si antes del encuentro con Jesús, vivía su judaísmo persiguiendo a los discípulos de Jesús, ahora tiene que vivir su judaísmo predicando el mensaje de salvación, el mensaje de salvación de Dios a los gentiles. Esa es la tarea que tienen los discípulos de Jesús y él tiene que estar dentro de esa tarea, sin dejar de ser judío, por supuesto, ¿sí? Siendo un judío fariseo, se abre a la universalización del mensaje de la salvación. Cuando digo universalización me refiero a que ahora ese mensaje tiene que ser anunciado a todo el universo, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y Pablo interpreta que Jesús, sí que se encontró con él, lo estaba llamando a eso, lo estaba llamando a anunciar, por eso se convirtió en el apóstol de los gentiles, anunciar. Ahora, ese anuncio del mensaje de la salvación a los gentiles, ¿está en contra de las escrituras? ¿Está en contra de lo que dice el Tanaj? Pablo interpretó que no. Acá en este texto de la carta a los romanos lo vemos claramente. Él interpreta que la predicación a los gentiles es el cumplimiento de los textos del Tanaj que hablan precisamente del anuncio de la salvación a los gentiles. Fíjense entonces, Pablo consideró que la tarea de predicar el mensaje de la salvación de Dios a todos los seres humanos, es decir, a los gentiles, era algo
no era algo ajeno a las creencias judías, sino que era el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas. Y aquí pongo un ejemplo, toda una serie de citas, son algunas, por supuesto, de citas de los profetas y del Salmo, donde se habla de que la salvación de Dios tiene que ser anunciada a los gentiles y que la salvación de Dios va a llegar a los gentiles. Son textos que hablan de la universalización de la salvación de Dios. Fíjense, Isaías 2, Isaías 49, Isaías 56, Miqueas, Zacarías, el Salmo 98, todos son textos donde si uno busca esos textos, no quiero abundar para que no se haga tan extensa esta exposición, si uno busca en esos textos se va a encontrar con que se habla de que la salvación de Dios, el mensaje de Dios, creador y salvador, tiene que ser anunciado a los gentiles, tiene que ser anunciado a las naciones no judías, ¿sí? O sea, no es algo que es exclusivo del judaísmo, aunque el judaísmo es el pueblo primero elegido por Dios, sino que es algo que a partir de el pueblo judío tiene que extenderse a todas las naciones. Pablo va a interpretar que esa tarea de predicar a todas las naciones el mensaje de la salvación que habían recibido los judíos va a ser tarea de los discípulos de Jesús, ¿sí? Y él entonces se va a enmarcar dentro de esa tarea. Bien, la interpretación llevada a cabo por Pablo, ¿sí? Esto es la conclusión que van sacando muchos de estos escritos últimos y que estoy acá comentando de manera muy general y muy amplia, ¿no? Pero una de las conclusiones es esta: la interpretación llevada a cabo por Pablo en su tiempo puede constituir una clave para entender el vínculo entre judaísmo y cristianismo. Los cristianos, ¿sí? Dice un artículo que estoy tomando como referencia, dice, los cristianos tienen la misión de predicar con palabras y con obras el mensaje de la salvación divina revelado en primer lugar a los judíos, ¿sí? O sea, los judíos los hebreos judíos fueron los primeros destinatarios del mensaje de la salvación. Ahora, esa salvación tiene que llegar a todos los pueblos, sí, tiene que llegar a todos los pueblos, ¿sí? Los pueblos tienen que aceptar al Dios creador, al Dios salvador, pero la misión de anunciar a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los gentiles que quieran aceptar ese mensaje, esa tarea le corresponde a los discípulos de Jesús, a los cristianos. Entonces, podríamos utilizar de alguna manera, dicen muchas investigaciones, la forma que tuvo Pablo de interpretar, ¿sí?, la misión de los discípulos de Jesús en su época como una estrategia para interpretar el vínculo entre judíos y cristianos. Hoy en día, ¿qué misión tienen judíos y cristianos? Bien, los judíos son los primeros destinatarios del mensaje de salvación y lo tienen que vivir cumpliendo la ley, cumpliendo lo que mandan las prescripciones propias de su religión. Los cristianos, a ese mensaje de salvación en un Dios creador y Dios salvador, único, ¿sí?, que nos pide la conversión, etcétera, ese mensaje lo tenemos que universalizar, es decir, anunciar a todos los pueblos y a todas las naciones. Esa sería la misión del cristianismo. Pero noten ustedes que hay una continuidad, ¿sí? Es decir, lo que los judíos recibieron como mensaje de salvación de Dios creador y salvador, los cristianos lo han tomado, ¿sí? Se han apropiado de ello, lo han recibido como una tradición y tienen la misión de universalizarlo, ¿sí?, por medio de las enseñanzas de Jesucristo, Jesucristo también judío, ¿sí?, como Pablo de Tarso. Entonces, noten ustedes que esta forma que tuvo Pablo de interpretar su propia experiencia de encuentro con Jesús puede ser una clave de interpretación para la relación entre judaísmo y cristianismo en la actualidad. A este punto, ¿sí?, podemos recordar que los documentos que se han publicado en estos 60 años desde Nostra Aetate hasta nuestros días hablan precisamente de esta cuestión. Entonces, a modo de ejemplo, fíjense en esta diapositiva lo que transmiten los documentos. Fíjense, acá cito dos documentos de los tantos que se han publicado en estos 60 años después de Nostra Aetate, pero por ejemplo, en el documento del año 2000-2001, El pueblo judío y sus escrituras sagradas, en los párrafos 23 a 63, encontramos toda una serie de temas donde el documento muestra que hay ciertos temas teológicos que estaban en la teología judía y que fueron
adoptados de alguna manera por la teología cristiana y fueron ampliados y universalizados. Y también en el documento Los dones y la llamada de Dios son irrevocables, documento importantísimo del año 2015, ¿sí? Sobre el diálogo judeo-cristiano, también en los párrafos 21 a 39 se habla de que hay muchos temas propios de la teología judía que el cristianismo los ha recibido como tradición y los ha de alguna manera abierto a todas las naciones a través de las enseñanzas de Jesucristo y de la predicación apostólica y misionera. Entonces, noten ustedes que esta forma de interpretar es como una especie de continuidad, aún existiendo diferencias, de continuidad entre el mensaje de salvación que recibieron los judíos y el que los cristianos acogen y transmiten a todas las naciones. Entonces, Pablo de Tarso, interpretando de esta manera la comprensión que hizo Pablo de su encuentro con Jesús, Pablo de Tarso puede ser una clave de interpretación, una clave, no es la única, ¿verdad? Pero una clave de interpretación teológica de la relación entre judíos y cristianos. Judíos y cristianos forman el único pueblo de Dios, ¿sí? Los judíos fueron los primeros que recibieron el mensaje de la salvación, los cristianos tienen que acoger ese mensaje, ¿sí? Y expandirlo a todas las naciones, propagarlo, predicarlo a todas las naciones, ¿no? Una suerte de continuidad y de cumplimiento de las escrituras que estaban en el Tanaj, ¿sí? Que se cumplen de alguna manera en la misión que tienen los discípulos de Jesús. Bueno, esta es una presentación generalísima, pero es uno de los aportes o de las contribuciones que se han publicado en este año 2025, precisamente en esto que se cumplen los 60 años de Nostra Aetate, y que me parece que es sugerente, ¿sí? Que es una interpretación que toma a Pablo, que fue un judío, ¿sí? Que vivió una experiencia particular, que se comprometió a difundir las enseñanzas del judaísmo, junto con los discípulos de Jesús, toma a Pablo como una especie de modelo o una especie de clave de interpretación, de clave hermenéutica para poder interpretar hoy el diálogo o la relación entre judíos y cristianos. Y me parece que estos documentos que están citados acá, que por supuesto habría que leerlos todos los párrafos, pero los menciono para que después los puedan buscar, esto están en internet y demás, en la página del Vaticano. Creo que estos documentos lo que hacen es de alguna manera enmarcarse en esta forma de interpretación que estamos presentando, porque muestran una continuidad entre la doctrina del Dios creador y salvador de los judíos y la doctrina de Dios Padre creador y salvador del cristianismo, ¿no? Esos párrafos, entonces, de alguna manera están tomando la interpretación que hace Pablo o la forma de interpretar de Pablo para comprender la continuidad o la relación de continuidad entre judíos y cristianos. Muy bien, bueno, a grandes rasgos esta era la presentación que quería compartir con ustedes. Espero que se haya entendido y que no haya sido muy, muy embrollada y muy complicada. ¿Mm? Muchas gracias por la atención. Una consulta, Pablo. Sí. Pablo de Tarso, ¿cómo es que lo conoce a Jesús? ¿Cómo es que se encuentra espiritualmente? Según, si nos basamos en los relatos que tenemos, sí, que es lo que podemos tomar como base, que son 3 relatos en los Hechos de los Apóstoles, Jesús se le aparece, él iba de camino a Damasco, ¿sí? Y Jesús se le aparece en el camino, con una luz resplandeciente, se le aparece. Esa aparición Pablo lo ve, ¿sí? Lo deja perplejo y él queda enceguecido por esa luminosidad, por esa luz, esa experiencia. Eso es lo que nos relatan los textos respecto al encuentro. Más detalles no podemos decir más que eso, ¿sí? Y ahí cuando a Jesús se le aparece, le pregunta, lo cuestiona a Pablo y le pregunta por qué lo persigue, por qué está persiguiendo a sus discípulos, por qué lo persigue. Y ahí queda, ¿sí? Pablo le pregunta, ¿y tú quién eres? Y bueno, y yo soy Jesús, etcétera. Y ahí queda esa experiencia que a Pablo lo deja enceguecido. Después, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, Pablo recibe el bautismo y gracias a un discípulo de Jesús llamado Ananías, ¿sí? Recupera la vista, ¿sí? Y después viene este proceso de 3 años que él se retira, según nos dice la carta a los Gálatas, donde evidentemente estuvo procesando todo ese encuentro o esa experiencia que tuvo.
Ok, muchas gracias por una exposición muy clara y abrimos entonces al comentario. Quienes quieran hacer comentarios, preguntas a Pablo. Sí, Elsa, adelante. Está muteada. Muchas gracias, Pablo, por esta exposición que nos diste un contexto y sobre todo una ubicación para poder apreciar y avanzar en el conocimiento de Pablo y su misión dentro de, llamémoslo en forma general, el plan de Dios. Yo más que nada, a mí me queda eh, por preguntarte, está muy claro el planteo, muy clara la opción de Pablo después de sus 3 años de reflexión. Por eso hablaba de ubicación. Es como que Pablo se ubica en lo que recibe de Dios y en la respuesta que él puede dar. Me queda muy claro esta continuación que incluso lo hemos visto acá más de una vez y es el planteo que nos ha ofrecido también Joel. Pero mi duda es la siguiente, es decir, yo entiendo esa raíz común, entiendo la opción de Pablo, pero hay toda una doctrina que se desarrolla en el cristianismo. La sintetizo con la redención de Jesús. Entonces, ¿cómo encajan judíos y gentiles en esta continuidad? El arranque me es claro, el judaísmo, Pablo, que como judío capta su misión, que es la de convertir, pero yo estoy convirtiendo a los gentiles en una doctrina que no es precisamente la judía. Entonces, ¿cómo hago esa simbiosis? ¿Cómo mantengo esa raíz originaria que hasta ahí está claro, pero esa dicotomía que se arma después? No sé si es clara mi Sí, pregunta. yo puedo responder lo siguiente, según lo que he investigado y lo que después del fallecimiento de Pablo, posteriormente, el cristianismo, los discípulos de Jesús, perdón, los discípulos de Jesús, acuérdense que en el año 70 se produce la destrucción del templo, los romanos invaden, etcétera. Entonces, bueno, la situación del judaísmo es compleja en el año 70. Los discípulos de Jesús son incluso perseguidos por los romanos, etcétera. Y entonces, en su afán de desprenderse del judaísmo, el cristianismo se conforma o se constituye como una religión separada del judaísmo. ¿Sí? Noten ustedes que los apóstoles, según los hechos de los apóstoles, iban a rezar las oraciones judías a las 3 de la tarde, la hora de nona, por ejemplo, dice los hechos de los apóstoles, Pedro iba a subir al templo a rezar. Es decir, hasta la primera generación apostólica, los discípulos de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, eran en su mayoría judíos, y el cristianismo no era una religión aparte del judaísmo. ¿Sí? De hecho, si nosotros lo tuviéramos a Pablo de Tarso antes de su muerte y le preguntáramos si era cristiano, y posiblemente iba a decir que qué era el cristianismo, porque no existía la religión cristiana como religión separada del judaísmo. Ahora bien, con el paso del tiempo, el cristianismo se separa del judaísmo por una multiplicidad de factores. En ese afán de diferenciarse del judaísmo, realiza toda una explicación de su doctrina como si fuese algo, pero entendamos el contexto, se está separando del judaísmo como religión y entonces hace toda una doctrina como si fuese completamente distinto al judaísmo. Incluso nace en algunos pensadores la idea de que el cristianismo reemplazó al judaísmo. ¿Sí? Pero claro, ¿por qué nace esa teoría? Por el afán de diferenciarse del judaísmo. Claro, nosotros somos personas del siglo XXI que estamos interpretando lo que pasó en el siglo I y II, y obviamente hay que meterse en ese contexto para entender. Ahora bien, pasados los siglos, siguiendo con ese afán de diferenciarse del judaísmo, los cristianos empezaron a perseguir a los judíos.
¿sí? Eran los pérfidos judíos, eran los que no se convirtieron, los que eran duros de corazón, pero en realidad eso ya se fue desvirtuando del contexto primero, que era una diferenciación lógica, ¿sí? De separación. Y claro, y se fue gestando toda una doctrina que parecía que era completamente distinta. Ahora, cuando uno analiza con mucho cuidado y con mucho detenimiento, fíjense, este año se cumplen 1700 años del primer concilio, que es el concilio de Nicea, que sucedió en el año 325, o sea, 1700 años. Cuando uno analiza la doctrina, hay muchísimas raíces judías en la teología cristiana, muchísimas, que en algunos momentos de la historia no se han visto o no se han querido ver en este afán diferenciador. Pero cuando nos ponemos a analizar, me parece que no es muy distinto, aunque hay diferencias, no estoy negando que haya diferencias, porque si no, judaísmo y cristianismo serían idénticos. No, hay diferencias. Pero yo creo, y en esto obviamente pues, se puede abrir a discusión, de que no son tantas las diferencias como a veces creemos. Y el hecho de que un gentil se convierta al Dios creador, ¿sí? Al Dios creador y salvador, si es en el catolicismo, es en el anglicanismo, mientras se convierta a Dios, yo pienso y creo que está dentro del mensaje de la salvación del Dios creador y salvador, que también está dentro del mensaje de la salvación judía, ¿sí? La cuestión es esta, la salvación de Dios, ¿sí? La salvación de Dios, ¿cómo llega a las distintas personas, al judío, al cristiano, al gentil? Y bueno, los caminos de Dios son, ¿sí? Nosotros como cristianos creemos que eso llega a través de las enseñanzas de Jesús, que era un judío que adopta las enseñanzas judías y las interpreta de Dios Padre, Creador, etcétera. Bueno, llega a través de Jesucristo. Bueno, perfecto, pero los caminos de Dios son, ¿sí? Entonces esa salvación puede llegar de distintas maneras y por caminos que nosotros no conocemos, ¿sí? Claro, cuestión que obviamente me van a decir compañeros cristianos católicos, que de hecho me lo han hecho en la universidad y en demás, y bueno, pero entonces parecería que Cristo es uno más entre todos los. Bueno, sí, yo no creo que Cristo sea uno más o Jesucristo sea uno más en toda la historia. Es realmente el enviado de Dios, pero los caminos de Dios para llegar la salvación, para enviar la salvación a la gente, son diversos y creo que no los podemos acotar a ninguna religión ni a ningún credo, ¿sí? Te agradezco, Pero bueno, Pablo, perdón, es un momentito nada más. Coincido contigo, solo que te digo, yo todavía lo extrapolo más. Yo creo que el camino de salvación no está solo en el cristianismo y en el judaísmo. Yo creo que Dios puede tener sus canales de revelación en muchos otros grupos. Por eso te digo, creo que ese es el pluralismo que nos va a costar muchísimo aceptar, ir a ese fondo. Pero ahora vuelvo a esto. Lo único que te diría, y de ninguna manera es polemizar, estoy pensando en voz alta, toda la trayectoria histórica del cristianismo, arrancando encima con Constantino, está claro. Quisimos apoderarnos del mundo como cristianos y cortarle la cabeza al que no lo sea, no solo al judaísmo, no hablemos de las brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo voy a esto, la figura de Cristo y de la Trinidad, ¿cómo me queda? Porque Jesús, por más que yo lo destaque y todo lo que dentro de la doctrina cristiana, Dios es uno y trino. Uno que me muestra la unidad del ser humano y trino que me muestra el ser humano en comunidad, porque ese es uno de los sentidos de la Trinidad. Un Dios que me muestra cómo soy yo humano, con la comunidad, soy siendo con los otros. Bueno, ahí eso es lo que me queda, ¿viste? Desbaratado, aceptando todos tus principios, ¿eh? Ya te dije, mi sí. actitud de apertura plural. No, no, por supuesto, al contrario, me encanta que haya polémica porque es la idea de dialogar y de intercambiar. Me parece excelente. Yo puedo decir lo siguiente, no soy experto,
pero sabemos que dentro de las religiones, por lo menos las religiones monoteístas, hay una parte que es la parte mística o espiritual, ¿sí? Dentro del cristianismo llamamos la teología mística, Ujú. dentro del Islam se llama muchas veces los sufíes y toda una Claro corriente que sí, muy los interesante, profetas. y dentro del judaísmo, la Cábala, ¿sí? La Ujú. Cábala es la rama mística del judaísmo. Según la Cábala, yo obviamente no soy especialista y muchos de los hermanos judíos me podrán corregir, pero según la Cábala también hay una creencia en la Trinidad, en la forma de manifestarse de Dios. También allí podemos encontrar, según místicos judíos, una triple forma de la manifestación de Dios, ¿sí? Como creador, salvador y santificador. Obviamente yo no lo puedo desarrollar en detalle, pero eso sería para investigar y para tener en cuenta. Obviamente no es la doctrina de la Trinidad así tal cual como la encontramos en el cristianismo, pero creo que hay ahí también puntos a investigar y a dialogar, ¿no? Esto Gracias, lo Pablo. digo sin saberlo en profundidad y sin haberlo estudiado en absoluto detalle. Muchas gracias. Pablo, ¿cuándo se bautiza Pablo? Creo que Pablo no ¿Perdón? se bautiza. Dijiste que Pablo se bautiza. ¿Que Pablo se? ¿Perdón? Bautiza, Bautizo. bautiza. Sí, ¿Dónde claro. está eso? En los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Cuando Ananías lo va a visitar, ¿sí? Ananías lo va a visitar, le impone las manos, le hace el rito y entonces él lo bautiza y recupera la vista. Ahora, claro, Se bautiza. en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Capítulo 9 y después en los otros textos, capítulo 22, etc. ¿Cómo Ahora, lo bautiza él? sí, ahora lo ¿Cómo siguiente, le pero impone las manos? lo siguiente, ¿Eh? el bautismo no estaba conformado como sacramento cristiano, ¿sí? El bautismo, los 7 sacramentos que nosotros tenemos en el cristianismo, los 7 sacramentos, en ese momento no estaban conformados con el ritual propio. Pero los bautismos vienen desde muy antiguos, ¿sí? Juan el Bautista bautizaba, los esenios de Qumran se bautizaban, etc. Así que ese bautismo o esa imposición que le hace Ananías a Pablo, no sé porque no lo dice el texto, no sé cómo interpretarlo, no creo que sea el sacramento del bautismo que tenemos ahora en el cristianismo católico, sino más bien una especie de práctica propia de la época para recuperar la vista, pero más que todo yo creo que es un símbolo, un gesto que hace Ananías para que Pablo recupere la vista, porque el texto lo dice claramente, que Jesús se le aparece a Ananías para que vaya a Pablo y le haga recuperar la vista. Entonces, ese gesto o ese símbolo o ese ritual es para la recuperación de la vista, más que todo. No es el sacramento del bautismo cristiano. ¿Ah? El bautismo es una inmersión en agua, como hacía Juan Sí, Bautista. sí, sí, sí. Y en el caso este, no veo dónde está la inversión en agua. La inmersión. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, por eso digo que Este, no estamos hablando del sacramento y no claro. estamos hablando para mí es más bien un símbolo que utiliza el texto para hablar de la recuperación de la vista. O sea, Ananías va a Pablo a hacerle recuperar la vista y a decirle de alguna manera que, bueno, que el Señor lo acompaña, que el Señor está con él. Ahí está, Núñez. Núñez. Vale. Ahí Hola. está, ahí está. Ahí está. O sea, un comentario. Sí, adelante. Eh, el factor clave que creo es mencionar el hecho de que los cristianos consideramos el Antiguo Testamento como parte de las Sagradas Escrituras. En ningún instante nadie desconoce esa fuente, digamos, es sublime, superior. Segundo, que cuando consideremos citas, digamos, pueden haber publicaciones nuevas, digamos, actualizadas, digamos, pero que la clave está en el autor, la autoría, de qué fuente viene. Y de lo que mencionaba recién, ¿cierto?
él aparece en este momento como que en el Concilio Vaticano II hubo un documento relacionado con este vínculo judeo-cristiano, y que por desgracia yo estoy cercano a la iglesia por muchos años, conozco las 4 constituciones que surgen. Hay determinados productos muy trascendentes del Concilio Vaticano II, porque ahí concurrieron, digamos, todos los, digamos, obispos, todos los, y además de presencia de autoridades de otras religiones también. Fue como un encuentro ecuménico prácticamente, muy valioso. Entonces, sería muy importante que conociéramos más de ese documento que él menciona. Entonces, pero gracias a Dios que también mencionó de que en la cita del Vaticano podría estar ahí presente, digamos, para poder recuperarlo y poder enterarnos más desde una fuente segura. Otro punto, me gustaría referir al hecho de que cuando en Pentecostés, ¿cierto?, que es una festividad judía, aparece, se nos da el Espíritu Santo, y que en alguna medida, digamos, da apertura a todas las comunidades que estaban participando en ese momento en Jerusalén, y entonces se crean comunidades de judíos, digamos, ahí la mayoría de la presencia ahí eran todos judíos. Entonces, en este caso, lo valioso es que en algún momento, como en un proceso en el tiempo, ¿no?, se van viendo qué exigencias habría para que los judíos se incorporaran en este enfoque nuevo, digamos, del cristianismo, que en ese momento no se llamaba cristianismo, digamos, todavía era una secuela después de la venida del Señor. Que por otro lado, cuando dialoga con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, él mismo se presenta, que es la primera vez que él lo hace, de que él es el Mesías, y ofrece que más adelante vamos a tener la oportunidad de adorar al Señor, no teniendo que ir a Jerusalén, sino que en nuestro propio corazón. Un poco esa es la idea de lo que él nos da, digamos, como un hecho, ¿eh?, con el Nuevo Testamento, con lo que va a ser el Nuevo Testamento después, la buena noticia. Entonces, bueno, dentro de ese proceso que hay, ¿cierto?, con los judíos, de cómo se incorporan al cristianismo, entre comillas, cristianismo en esa época todavía, aparece de que hay como un primer concilio, podríamos decir, que está mencionado en los Hechos de los Apóstoles, como primer concilio de Jerusalén, en el sentido que se reúnen todos los apóstoles, más los ancianos, más los sacerdotes, todo el grupo involucrado, para decidir qué se va a seguir adoptando o poner como exigencia y qué no. Incluso hay ciertos litigios ahí entre los mismos apóstoles. Entonces es un tema no menor, valioso como para considerarlo en este tema, que es muy valioso porque es el origen de lo que ha venido siendo la iglesia más adelante. Bueno, y después en la historia, ciertos siglos después, han habido así encuentros, desencuentros, posiciones políticas, digamos, de querer discriminar a los judíos, cosas, pero son muy actuales. Pero desde esa época original había un vínculo y que se hubo un proceso de integración acordado a nivel de concilio. Eso era un poco el comentario. Perfecto, lo que se dice, se resuelve en ese concilio, capítulo 15 del Hecho de los Apóstoles, es precisamente que a los gentiles que se conviertan al mensaje de salvación no se les va a pedir que se circunciden, lo cual muestra ese concilio que se llegó a un acuerdo desde la perspectiva de Pablo de que en realidad los que se convertían al Dios creador y salvador no necesitaban adoptar las prácticas judías, adoptaban la doctrina judía del Dios creador y salvador, pero no necesariamente la práctica de la circuncisión. Eso quedaba exclusivo para el pueblo judío y para los que eran judíos. En cambio, los gentiles que se convertían no necesitaban acudir a esos ritos. O sea que el Concilio de Jerusalén que menciona Guillermo en el capítulo 15 retoma lo que Pablo había estado mencionando. Y recuerden que los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, y Lucas es un discípulo de Pablo, ¿sí? O sea que de alguna manera en los Hechos de los Apóstoles se refleja la doctrina de Pablo que está reflejada en sus cartas, ¿no? La carta a los romanos que hemos citado y otras, ¿no? Así que Pablo circuncida a Timoteo.
Pablo circuncida a Timoteo porque era hijo de madre Ese, judía. ese otro ejemplo, ese otro ejemplo. Es decir, Pablo no es que desvaloriza la circuncisión, sino que digamos, de alguna manera se la atribuye como exclusiva a los judíos. Los gentiles que se convierten no necesitan la circuncisión, pero no es un desprecio de Pablo hacia la circuncisión. Él estaba circuncidado, no es un desprecio, es simplemente no atribuir una práctica que es propia del judaísmo a los gentiles que se conviertan a la fe en el Dios creador. O sea que es bien interesante porque Pablo respeta, por un lado, la tradición judía, pero no se la impone a los que no lo son, ¿no? Claro, Tiene ahí como una actitud de equilibrio muy interesante. claro. Ahora, pero otro tema no menor es que tampoco se toman decisiones a nivel individual, digamos. Solamente Pablo decidió tal cosa o Pedro, sino que es a nivel de concilio. Ese es un método de gestión de la iglesia, ¿cierto? Que De acuerdo. concurren las autoridades superiores y sobre eso se toman decisiones, Ujú. que están en los hechos de los apóstoles también, digamos. No sé si me explico. Bueno, les pido disculpas, se me está cumpliendo la hora, yo ya le había dicho a Angelito que hasta esta hora, porque tengo unas ocupaciones ahora, unos compromisos. De todos modos, no quiere decir que se acabe el encuentro y pueden seguir reflexionando, y en la próxima me comprometo a tener más tiempo. En esta lamentablemente no pude posponer mis actividades, ¿sí? Así que les agradezco y pido disculpas, ¿sí? por tener que retirarme. ¿Mm? Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas Muchas gracias. Sí, gracias. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno. Una pregunta que me hubiera gustado hacerle a Pablo, pero está bien, él avisó ya antes de la reunión, le avisó a Ángel que tenía que retirarse. Pero una pregunta que a mí me queda en el tintero es que hay diferencias entre las diferentes iglesias hoy en día. Y la mayoría de las iglesias cristianas, en líneas generales, aceptan mucho de lo que, del pronunciamiento del Concilio Vaticano II con relación a las relaciones con los judíos. Pero cada una de las diferentes denominaciones cristianas lo hace a su manera. A mí me hubiera gustado profundizar un poco, pero hay varios evangélicos o de iglesias reformadas aquí presentes que tal vez puedan en alguna medida contestar algo para lo que no se prepararon hoy, ¿no? Pero el Nostra Aetate, el Concilio Vaticano II, es el pronunciamiento de la Iglesia Católico-Apostólico Romana sobre su relación con los judíos. Es el comienzo de un camino. Pero eso varía en otras iglesias. Entonces, las iglesias, ya que Pablo nos introdujo al tema de la Iglesia Católica, las otras denominaciones cristianas, en general, ¿cuáles están de acuerdo con que es necesario revisar la posición de cada respectiva iglesia teológica respecto al pueblo judío? ¿Y cuáles consideran que no, que se mantiene la postura tradicional de la enseñanza de la sustitución de la iglesia que ha sustituido al pueblo judío, por ejemplo? Ya que no está Pablo y él habló de la Iglesia Católica, me hubiera gustado preguntarle a él, pero aquí hay varias personas que son de iglesias reformadas, por ahí alguno quiera contestar. O haya otros temas que surjan, no sé, otras cuestiones. Yo voy a decir una respuesta general. En primer Sí. lugar, en general, excepto la iglesia anglicana, la luterana y la metodista, excepto esas tres denominaciones,
se han pronunciado por medio de escritos, pero el resto de iglesias evangélicas generalmente no lo hacen porque en general se consideran iglesias autónomas cada congregación, o sea, no hay una línea de pensamiento teóricamente, en la práctica se dan bastantes coincidencias y qué sé yo, pero termina, no es algo que está estipulado por un documento. Entonces es difícil responder por lo menos los que no somos de esas tres denominaciones que mencioné, anglicana, luterana y metodista, no podemos responder a eso, ¿no? Yo de la iglesia metodista, aunque estoy ahora en la iglesia metodista, no he escuchado absolutamente nada de un documento que hable sobre esto. Sí sé que hay de la iglesia luterana, he escuchado de años atrás, cuando empezó a haber toda esta etapa después del Concilio Vaticano II en Europa, hubo alguna reconciliación, pero no la tengo en mente ahora. La tengo por ahí guardada, pero no la tengo ahora. No sé de la iglesia anglicana, sé de la luterana. Así que es difícil responder por otros, es decir, que incluso dentro de la misma congregación local que uno pueda estar, uno puede diferir inclusive de pensamiento, es mucho más abierta la posición. Eso dicho en general. Este, y como hemos dicho varias veces, especialmente Pedro lo ha señalado, Daniel y yo, los evangélicos no tenemos un conflicto con los judíos, como se ha tenido históricamente, por lo menos estamos hablando de evangélicos, estamos hablando de evangélicos que surgen en el siglo XVIII, básicamente, 1700 en adelante. Obviamente, como insisto, cada uno tiene su posición, entonces puede haber dentro de alguna congregación algunos antijudíos, pero no como un pensamiento de los evangélicos. Al contrario, siempre hemos hecho la expresión del pueblo de Dios, ¿no? Sí, hay puntos, el punto más difícil que yo lo he tocado inclusive cuando he tocado el tema de uno de los documentos que mencionó Pablo sobre el tema de los dones, que es una recapitulación de muchos documentos desde el año 2001 en adelante. Ahí se toca el tema de la evangelización, que es el punto que en general sí los evangélicos tienen esa posición de que el judío se tendría que convertir al cristianismo. Es algo muy fuerte. Lo he escuchado muchas veces en gente, pero otra vez no es una posición, como digo, como un documento, una cuestión de que hay gente dentro de las iglesias que lo dan por sentado, inclusive ni siquiera se lo han preguntado probablemente, pero si uno se los preguntara probablemente va a decir sí, todo el mundo se tiene que convertir a Cristo, esa es la posición general, ¿no? Pero no es un tema que se ha investigado, esa es la otra cuestión. En el documento que mencioné de la Iglesia Católica, sí mencionaba que era una cuestión a estudiar, no era una cuestión que estaba ya resuelta, ¿no? Así que son elementos que están medios como sueltos, por decirlo así, posiciones que no están declaradas. Eh, Estudiando yo estas semanas pasadas la carta de Pablo, capítulo 9 al 11, sí vi tanto católicos Tomás. como evangélicos afirmaban así muy contundentemente la necesidad de aceptar, el judío de aceptar a Jesús como Mesías, como el Cristo. Así que se ve que hay algunos pensadores, yo estaba viendo a John Stott, estaba viendo otro escrito de católicos, y ambos afirmaban así como contundentemente que no hay dos caminos de salvación, decían ellos, hay uno solo. O sea que hay posiciones en ese aspecto, pero no es algo como, insisto, que yo sienta que se haya estudiado mucho, ¿no?
Es un tema que se ha puesto esa posición y se cierra un poco en eso, pero sin un estudio más concienzudo como lo que yo veo que está haciendo Joel, que está haciendo Marcelo, que lo estamos un poquito conversando aquí. No nos entramos demasiado en esa investigación. Yo creo que es un tema que hay que estudiarlo, tratarlo y dialogar sobre el tema ese, ¿no? Porque uno puede estar equivocado, y creo que es un tema importante. No tendría que estar, quedarse ahí o tapado por cuestiones de relaciones, de conservar buenas relaciones, qué sé yo. No habría que tocar el tema ese, y creo que es un tema central en las relaciones judío-cristianas, ¿no? Si hay un camino, o hay dos caminos, de acuerdo al Nuevo Testamento. Y de acuerdo, estamos, sobre eso tendríamos que trabajar. Porque el Nuevo Testamento es el libro que nos separa o el libro que nos tiene que juntar. Y bueno, eso es un tema que tendríamos que tratar. Daniel quiere decir algo. Daniel, creo que... Muchas gracias. Estaba pensando que la forma específica de la fe cristiana que tenemos los evangélicos de iglesias libres, como llama este Angelito recién, no se puede entender sin conocer al judaísmo y no se puede entender sin conocer el catolicismo y no se puede entender sin entender los movimientos espiritualistas que llamamos como los pentecostales o los movimientos místicos cristianos no católicos de los 200 y pico de años, 300 quizá que tiene alguna denominación como la nuestra, los bautistas, que es muy obvio que esta soltura orgánica que no tenemos, digamos, no tenemos una voz. Por un tiempo me acuerdo que gente me preguntaba, yo ya siendo pastor, si Billy Graham era como el Papa Nuestro. Yo me reía porque nosotros que nos hemos criado en el ambiente evangélico, sabemos que la diferencia estructural con la Iglesia Católica, por ejemplo, es totalmente diferente. Y del judaísmo también. Pero que hay un sinfín de elementos que tenemos tomados de esas otras expresiones de fe. Y no estoy queriendo ni sugerir la idea de que estamos buscando ver cuál es la religión verdadera. Después de todo, díganme, ¿no hay en las costumbres judías que conocemos del tiempo de Jesús, pero también anteriores, prácticas que han, y debería estar Pedro hoy para responder eso, pero prácticas que se trajeron de Egipto, por ejemplo? Esas costumbres con los muertos y la forma de tratar. ¿No tiene un olorcito a Egipto por la duda ahí? Y es probable que sí, que si uno se ha criado en el contexto africano, la música sea de este tipo. Y que si se crió y viene de un ambiente europeo central, se parezca más a Beethoven, la música o algo así, no para simplemente que no hay forma, es lo que quiero decir, no hay forma de no ver rastros de culturas religiosas anteriores. En el caso de nosotros los evangélicos, que fue la pregunta, por eso enfatizo, no estoy propagandeando tampoco mi religión, tengo serios cuestionamientos también con nosotros. En la preocupación de un evangélico común, tradicional, de la iglesia donde yo estoy yendo, ahora que ya no soy más pastor, que estoy jubilado, esas personas están enfocadas en compartir con otras personas de que reciban a Jesús como Salvador y que comiencen a crecer en el conocimiento de eso, que es una experiencia que está básicamente en la Biblia y básicamente en el Nuevo Testamento y curiosamente y para criticar, básicamente sobre Pablo y no sobre Cristo. Como decía un teólogo, nosotros nos llamamos cristianos, pero cuando vamos a la teología vamos derecho al apóstol Pablo.
porque Pablo dijo esto, porque Pablo escribió esto, porque Pablo escribió lo otro. Y está bien que somos personas finalmente y seres humanos, pero en nuestra iglesia, los pastores actuales, yo mismo, no están trabajando ni piensan trabajar en unas reuniones de común acuerdo con gente de otras religiones, no tienen interés, realmente no les interesa. Sí les interesa ir a un congreso donde les enseñe, por ejemplo, a usar la tecnología para predicar a Cristo, pero hay ahí una eh, expresión que para mí, esa, eh, me acuerdo que me saltó una vez porque escuché a alguien usar la palabra evangelización en un sentido diferente al que se usaba en la iglesia en la que yo participaba cuando era chico. Evangelizar cuando yo era chico era salir a repartir volantes, hablar con los compañeros de trabajo, con los familiares, con los otros, que eran en su mayoría católicos, para mostrarles que hay que creer en Cristo en una experiencia íntima personal y después bautizarse por inmersión, que eso es herencia judía, obviamente 100%, y empezar a crecer en la fe en Cristo en una experiencia individual. En esa mentalidad no nace el interés de dialogar. Yo le comento a mucha gente de nuestro ambiente, digamos, de nuestro palo, que tengo estos encuentros con ustedes que me han hecho mucho bien, pero bien en serio, ¿eh? Me han hecho mucho y me hacen mucho bien. Y me miran como diciendo, sí, pero como decía mi viejo, y con esto cierro, cuando nosotros hablábamos de los nuevos trabajos que hay en la electrónica y con el internet y todo, mi papá nos miraba así, se echaba la cara un poquito para atrás y decía, conseguiste un trabajo en serio, pibe. Y esa es la actitud que hay en mucho del ambiente evangélico, que no se resisten a eso, simplemente no les nace como un interés, porque no creen que hay un crecimiento que pueda haber en esa área. De hecho, algunos de nuestros líderes, el presidente de la Alianza Mundial Bautista, fue compañero nuestro del seminario y estuvo en el Vaticano con reuniones de diálogo interconfesional y lo criticaron de todo, le dijeron de todo, como una claudicación de la fe, que en vez de pensar en la evangelización en términos de lo que esa gente llama, a una cosa que no trae resultado de convertidos individuales que se bautizan y comienzan a asistir a una iglesia evangélica. Y la expresión creer en Cristo, opino yo, es una expresión que tiene que ser eh, aclarada debidamente, como evangelizar, porque no queda claro a veces qué quiere decir creer en Cristo. Si mucha gente piensa en creer como creo en San Martín, y vemos en la Biblia que hay otra forma en el Nuevo Testamento en que la gente creía en Cristo. Y es muy interesante que creían en Cristo, pero no empezaban a ir a una iglesia, porque no había, el lugar de reunión era el templo judío. Disculpen por la digresión. Creo que Lucas quiere decir algo. Sí, adelante, Lucas. ¿Dónde está? Gracias, acá está. Ya. Está ahí en Córdoba como vos, Daniel. Sí, Estoy sí, a- sí, pero está atrás, está para allá. Hola, Lucas. Hola. Bueno, muchas gracias por lo tuyo, por lo dicho. Me dejaste picando y digo que no es fácil, no estoy queriendo decir que me parece que 2000 años que hemos tenido tiempo, los cristianos digo, en tratar hemos desperdiciado, me parece mucho, 2000 años no es poca, no es poca cosa. Y no sé si lo vamos a poder, digo, no como pesimista, y no estoy queriendo decir que uno no tenga que tratar, como dijo Joel, de dialogar, de plantear para reflexionar y repensar y poder volver a hacer una relectura nuevamente. No estoy queriendo decir que no se tenga que hacer eso,
pero por ahí ya tanto tiempo que hemos dejado, a lo mejor Hashem o Dios lo resuelve de otra forma como lo resolvió, qué sé yo, abriendo las aguas del mar y haciendo, digo, directamente de una forma que nosotros no la hemos tenido tiempo y no la hemos podido resolver. Son preguntas que yo por ahí me hago, ¿cómo se podrá resolver? Por ahí tantas diferencias bueno, que nos cuesta. Bueno, eso quería no. Tal vez lo que estamos haciendo es pretender una propiedad privada o cuasi privada, sectorial de Dios, con un concepto de evangelización abarcativo que arranca de mi religión es la verdadera. Y creo que es lo más aberrante que nos puede pasar. Porque el misterio de Dios es tan enorme que tengo que darle cabida a que Él puede tener los canales de transmisión y de revelación que pueden estar hasta fuera de la iglesia también. Si nuestra mente no se abre y nuestro corazón no se abre, creo que estamos circunscriptos a una mediocridad espiritual, teológica y vivencial. Si la fe en un Dios que le decimos que es creador y salvador, no me crea a mí solamente, es creador y es salvador, liberador y me da libertad. Si yo no respeto a ese Dios en el prójimo, ¿qué religión tengo? ¿Qué es mi religión? Si yo la prostituyo de esta manera. Si Dios me está diciendo que abra mi corazón a todos. Y si lo digo desde el cristianismo, más todavía, un Cristo que muere por todos. Y yo soy la que voy a seleccionar. Yo soy la que va a decir a este sí, a este no. Yo soy la que voy a decir le impongo. Si le impongo, quiere decir que me quiero poner a nivel de Dios. ¿Cómo me voy a imponer? ¿Cómo voy a imponer una religión? Estoy deformando el mismo concepto de al Dios que adoro. Es inadmisible. Si empezamos a pensar en pluralismo y en ese Dios salvador y creador, se van destruyendo todos los canales de predominio, todos los canales de fanatismo. Se destruye todo. Porque si no, al mismo que estoy fanatizando es a Dios. Ese es el gran pecado nuestro. Fanatizamos a Dios, a un Dios que es puro amor, es pura libertad, es Padre. Yo le agrego, es Padre, Creador y Salvador. Y para el pueblo judío lo es porque a mí me encanta. Muchas veces participo por la televisión, por la computadora, de los Shabbat que celebran en Lambrot Jacol, en Florida. Y nombran muchísimas veces a Dios como Padre. Así que yo me atrevo a decir a un Dios Padre, Creador y Salvador. Si amamos a ese Padre, amemos como nos ha creado y respetemos como Él se manifiesta al mundo y a toda la humanidad. Perdón, que a lo mejor me fui de... No, te quiero recordar de que el Padre Nuestro viene del Avinu Malkeinu, pero es Padre Nuestro del judaísmo, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que yo me permito, mis queridos hermanos, de hablar de un Dios que es Padre, Creador y Salvador. Y a ese Dios me entrego. El Padre Nuestro es el Avinu Malkeinu. Cuando José el patriarca José, fue llamado a reunirse con el faraón que lo sacaron del
encierro, el calabozo en el que estaban, lo primero que hizo fue solicitar poder bañarse, rasurarse, vestirse como egipcio. Y así se presentó ante el faraón. Entonces, bárbaro, el faraón le contó los sueños, José los interpretó, pero José los interpretó diciéndole que era Dios. No dijo mi Dios. Y se lo estaba diciendo a alguien que para el aparato del Estado egipcio era un Dios viviente, un descendiente carnal del Dios Sol, que le contestaba hablándole de Dios y no decía mi Dios o mi padre que me engendró a mí. No, estaban de acuerdo ambos en que hay uno, que uno lo nombraba de una manera y en la tradición de su pueblo tenía un tipo de vínculo con él, otro lo nombraba de otra manera, en la tradición de su pueblo tenía otro vínculo diferente con él, pero para ambos era uno, punto. Aunque los egipcios creían en muchos dioses, pero en el Tanaj está escrito como que José le dijo, porque Dios te está dando dos sueños para que entiendas mejor la historia, punto. Perdón si no cito textualmente, no preparé nada, si no tendría que buscar la Biblia para leer el versículo exacto, discúlpenme si no lo cito tal cual. Pero le dice Dios, ya está. El concepto, creo, aunque difieran muchos los aspectos de cómo se lo conecta en teoría con cómo piensa uno el mundo en una religión, en otra, en un sistema de creencias, en una tradición o en otra, el concepto es el mismo para ambos, en el Tanaj, para José y para el faraón. Yo creo que ahí hay un primerísimo ejemplo para la tradición bíblica de lo que es el diálogo interconfesional. Fíjense, un tipo que es engendrado directamente por Dios y es un Dios viviente y no tiene problema en charlar con un preso extranjero y ambos hablan de Dios y pueden ponerse de acuerdo en que eso les sirve para entender una situación, para confiar el uno en el otro, para proyectarse juntos para el futuro, sin andar discutiendo cuestiones de doctrinas teológicas. Porque desde la vivencia se ponen de acuerdo en que están hablando de lo mismo y de que es uno, y punto. Ese ejemplo lo tenemos en la Torá, en el Tanaj. Así que si hace, ayúdame Joel, ¿cuántos años? 3.700 años, más o menos, 3.600 años, algo así, ¿no? Ya, seguro el Tanaj, esto se podía hacer. Bueno, Lucas, vos fijate, todos los años, son más de 2.000, y todavía seguimos royendo el mismo hueso y no lo terminamos de roer. Pero la idea fue sembrada hace más de 3.000 años ya. No sé, por la hora pregunto, ¿alguien tiene ganas de compartir alguna reflexión, alguna inquietud, una pregunta más? ¿O les parece que hagamos un cierre a esta reunión? Sí, Jorge. Yo me tengo que retirar. Le doy un like ¿Ya a mismo todos. tienes que irte o puedes un minuto dedicarle a conducirnos en un rezo? Un minuto. Les doy una oración, una bendición. Adonai, Dios nuestro, que nos ha hecho presenciar este encuentro, que todos podamos seguir disfrutando de la palabra de Adonai, nuestro Dios,
y que podamos seguir viviendo en paz juntos y en comparación con todos los hermanos de las diferentes comunidades. En bendición les mando un Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único. Amén. 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 Amén y shalom. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracias. Gracias. Gracias.